Mi abuela solía decir que algunas decisiones parecen demasiado pequeñas para cambiar una vida. Lo dijo con la misma calma con la que quien aviva el fuego de una chimenea. Pero lo que nunca dijo en voz alta fue que precisamente estas fueron las decisiones que nunca más te dejarán dormir en paz. Ella dijo que el problema no es elegir a la persona equivocada. El problema es cuando tú crees que todavía tiene el control. Incluso después de haber perdido ya. La historia que estás a punto de escuchar no habla de culpa. Tampoco se trata de un arrepentimiento inmediato. Ella habla del momento exacto en el que alguien se da cuenta. Quien ya no es quien toma las decisiones. Solo aquellos que viven con ellos. Escucha hasta el final. Porque la advertencia más importante de esta historia no viene al principio. Él solo aparece cuando ya es demasiado tarde para fingir que no escuchaste. La chimenea estaba encendida esa noche. El fuego era bajo, controlado. Como si él mismo supiera que exagerar atraería demasiada atención. Mi abuela estaba sentada en su mecedora, de espaldas a mí, como siempre. El libro reposaba cerrado sobre su regazo. Ella aún no había empezado a leer. Y eso, en sí mismo, ya era una señal. El silencio duró más de lo habitual. El tipo de silencio que no se siente incómodo. Simplemente prepárate. La silla se balanceó una vez. Luego otro más. Como si marcase un tiempo que nadie más podría medir. Entonces ella dijo: no todas las malas decisiones duelen de inmediato. Algunos esperan que te acostumbres a ellos. Ella hizo una pausa. Y añadió, casi en un susurro: esta historia trata de alguien que confundió la tranquilidad con algo más. Con libertad. Y entonces, empezó. Había un hombre común y corriente. Tan común y corriente que nadie recordaría su nombre al cabo de unos días. Él no estaba infeliz. Pero tampoco estaba exactamente feliz. Era funcional. Yo estaba trabajando. Él fue puntual. Yo solía pagar facturas. Sonríe cuando se espera que lo hagas. Dijo que su vida estaba bajo control. Y para él, eso fue suficiente. El problema es el control y la elección. No son la misma cosa. Él vivió siguiendo decisiones que ya habían sido tomadas por otros. Para la familia. Por necesidad. Por miedo a perder lo poco que tenían. Y siempre que algo salía mal, él seguía repitiendo la misma frase. Podría haber sido peor. Esa frase se quedó con él como un amuleto de la suerte. Una excusa conveniente. Una forma elegante de no cambiar nada. Hasta que un día ocurrió algo. Nada dramático. Nada sobrenatural. Solo una alternativa. Era tarde por la tarde cuando se dio cuenta. Una decisión sencilla, casi automática. Lo puso en un camino diferente al habitual. Una calle que nunca tomó. Un atajo que no formaba parte de la rutina. Y al final de esa calle, algo que no debería estar allí. Una puerta. No había paredes. No había ningún edificio. No había ninguna explicación lógica. Solo una puerta vieja. Madera oscura. Con marcas del tiempo que parecían demasiado profundas para algo que no existía. Ella no atrajo la atención. Ese fue el detalle más peligroso. No había ninguna señal. No hubo ninguna advertencia. No hubo ninguna promesa. Pero había algo peor. La sensación de que esa puerta siempre había estado allí. Y solo ahora estaba listo para verla. Hizo una pausa por unos segundos. Miró a su alrededor. Nadie. No hay sonido. Y ahí fue donde tomó su primera decisión equivocada, no abriendo la puerta. Pero solo pensándolo. Si no hago nada, nada cambia. Si alguna vez has sentido que la vida ha puesto algo delante de ti, y no supiste explicar el motivo de tu malestar, quizás esta historia no esté aquí por casualidad. Suscríbete al canal ahora. Algunas historias solo tienen sentido cuando recién empiezan a tenerlo. Cuando llegan antes de la decisión.
cuando giró el pomo de la puerta. No sintió ninguna conmoción. No sentía ningún miedo. Sintió alivio. Al otro lado no había lugar. Había un sentimiento. La sensación de que, finalmente, las cosas serían más fáciles. Y se fueron. A partir de ese día todo empezó a fluir. Las decisiones parecieron resolverse por sí solas. Las oportunidades surgieron sin esfuerzo. La gente empezó a escucharlo más. Respétalo más. Y lo más extraño. No necesitaba cambiar nada de sí mismo. Sin aprendizaje. Ningún sacrificio. Fue como si alguien hubiera tomado el control. Lo difícil es elegirlo. Al principio parecía un regalo. Los días pasaron. Y siempre que surgía una decisión difícil, algo estaba pasando. Un retraso inesperado. Una conversación interrumpida. Una elección hecha debido a las circunstancias. Y él aceptó. Porque aceptarlo era secundario. Cada vez que eso sucedía, poco después sintió un ligero vacío. Nada doloroso. Solo silencio. Como si algo hubiera sido eliminado. Sin pedir permiso. Empezó a olvidar pequeñas cosas. Fechas. Nombres. Promesas hechas a uno mismo. Nada grave. Nada que pueda causar preocupación. Después de todo, la vida era mejor que nunca. Hasta que una mañana se miró en el espejo. Y le llevó más tiempo de lo habitual reconocer su propio rostro. No porque fuera diferente, pero porque parecía distante. Como si ese reflejo fuera alguien que estaba viviendo una vida mejor de la que jamás podría haber tenido. Él se rió. Él lo llamó cansancio. Y continuó. Fue en ese momento que mi abuela cerró el libro por un momento. El fuego crepitaba en la chimenea. Y ella dijo: el error no fue entrar por la puerta. Se trataba de dejarlo abierto. Después de esa noche, nada parecía realmente fuera de lugar. Y quizás ese fue el mayor problema. La gente cree que las consecuencias deben ser fuertes. Algo tiene que romperse. Alguien necesita gritar. Alguna tragedia debe ocurrir inmediatamente. Pero, según mi abuela, las consecuencias más duras llegan en silencio. Y se convierten en rutina. La mujer se despertaba a la misma hora todos los días. Él hacía el café de la misma manera. Siguió la misma ruta para ir al trabajo. Hablé con la misma gente. Desde fuera todo continuaba con normalidad. Dentro, algo había cambiado. Empezó a notar pequeños huecos. No se trataba de olvidos comunes y corrientes. Eran ausencias. Ella sabía que algo tenía que estar allí, pero no pude decir qué. Fue como entrar en una habitación familiar y echar de menos un mueble que no puedes describir. Pero está seguro de que siempre ha estado ahí. A veces, se detenía a mitad de la frase. Las palabras simplemente no salían. No porque se le hubiera olvidado, pero porque parecía como si nunca hubieran existido. Y entonces llegó la primera señal que no podía ignorar. Una fotografía. Era una foto vieja, guardada en un cajón que rara vez abría. Ella recordó haber visto esa imagen antes. Pero esta vez, algo estaba mal. En la foto, había una persona a su lado. Muy cerca. Muy familiar. Pero, sin rostro. No fue nada borroso. No fue desgaste por el tiempo. Era como si el rostro nunca hubiera estado allí. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó recordar quién era esa persona. ¿Marido? ¿Hermana? ¿Amiga? No pasaba nada. Y en ese momento, la frase resonó en su mente. Con la misma claridad que la primera vez. Ya no es una advertencia. Si has escuchado esta historia hasta aquí, haga una pausa por un segundo. Pensar. ¿Cuántas veces has sentido que algo no iba bien? ¿Y decidió seguir adelante de todos modos? Si esto te ha pasado alguna vez, quizás sea mejor seguir escuchando. Y suscríbete al canal.
Porque estas historias no eligen a quien conocen. A medida que pasaban los días, los espacios vacíos se hacían más grandes. Dejó de reconocer las canciones que le encantaban. Los aromas que una vez brindaron consuelo ahora no significaban nada. Las fechas importantes se han convertido en simples números en el calendario. Pero lo más inquietante es, el problema era que nadie alrededor parecía darse cuenta. Cuando ella comentó algo, la gente reaccionó con desconcierto. Ya me lo habías dicho antes. Eso nunca pasó. Siempre has sido así. Siempre. Esa palabra empezó a doler. Porque en el fondo ella sabía. No, ella no siempre había sido así. Algo estaba siendo removido. Despacio. Quirúrgicamente. Hasta que una noche, ella escuchó de nuevo. No era una voz fuerte. No era un sonido externo. Vino desde dentro. Como un pensamiento que no parecía pertenecerle. Todavía puedes parar. Ella sintió que su corazón se aceleraba. Se sentó en la cama. Él respiró profundamente. Por primera vez, decidió obedecer. En los días siguientes empezó a prestar atención a todo. En detalle. En eventos pequeños y repetidos. En las señales que previamente había descartado. Y entonces se dio cuenta del patrón. Siempre que algo importante estaba a punto. La advertencia final nunca viene desde afuera. Llega cuando ya te has convertido en parte de la historia. Según mi abuela, hay un punto de no retorno. Donde la vida no te castiga. Ella te pone como ejemplo. A la mañana siguiente, el cuaderno había desaparecido. Y en su lugar, solo una hoja. Blanco. Ella entendió. No quedaba nada por escribir. Ni siquiera vale la pena mencionarlo. Ni siquiera para corregir. El resto sería simplemente coexistencia. Vivir con lo que queda. Mi abuela cerró el libro en ese momento. El fuego de la chimenea estaba casi apagado. Ella permaneció en silencio durante mucho tiempo. Tiempo suficiente para que el silencio lo diga todo. Entonces habló, casi en un susurro. El peor castigo es no perder quién eras. Se trata de seguir viviendo, sabiendo que las cosas podrían haber sido diferentes. Si esta historia te conmovió, no ignores esto. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo hoy. Y suscríbete al canal. Porque algunas historias no regresan. Ellos solo están esperando.